allí de Orange Mic, auspiciando y presentando, por supuesto. Y vamos a hablar con una persona muy especial. Hablamos de Judith del Valle Campos, licenciada en psicomotricidad, egresada del Instituto Cabret. Hoy Universidad Provincial, allí está realizando labores, por decirlo de alguna manera, coordinadora del área de discapacidad de Pilares, espacio interdisciplinario de la ciudad de Pilar, el más importante centro de psicología, fonoaudiología y también, por supuesto, demás áreas especiales allí en la provincia de Córdoba. Apasionada por su trabajo, agradecida de la vida por poder vivir de lo que estudió, qué lindo esto, ¿no? Y también de lo que ama. Así que bueno, vamos a charlar con ella. Estuvimos charlando por interna hace un ratito y lo vamos a saludar también a Darío Balossi. Vamos a hacer al revés esta vez, le vamos a decir: Judith, ¿cómo te va? Muy buenos días. Y después lo saludamos a Darío Balossi, que está ya dispuesto para entrevistar a nuestra invitada especial de hoy. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Charlie? Un gusto de compartir este momento con ustedes. Bueno, Judith, vamos a saludarlo a Darío, que ya lo saludamos por interna, pero vamos a hacer la parte de aire, la parte formal de aire. ¿Cómo estás, Darío? Buen día. ¿Qué tal, Charlie? Qué alegría, qué gusto, qué placer, como siempre, estar aquí en esta radio. Realmente estos espacios que, bueno, que son básicamente para conocer gente, para conocer experiencias y para también entender que la vida de todo el mundo es como la de todos nosotros, que todos pasamos por buenas, por malas, pero que con capacidad sí, con sacrificio sí, con trabajo sí, con responsabilidad sí. ¿Sí se puede lograr? No sé. Sí se puede avanzar. Algunas cosas se logran, otras no. Pero esta es la temática del espacio. Saber que siempre tenemos que hacer y dar lo mejor de nosotros. Recién decías que en la reseña que ella puede hacer y vivir de lo que le gusta hacer. Y bueno, eso realmente es una gran motivación. Hola Judith, ahora sí te saludo al aire. ¿Cómo estás? Hola Darío, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Encantada de este espacio. básicamente, primero que nada, contanos, sos licenciada en psicomotricidad. ¿Qué sería eso? A ver, contanos un poquito. ¿Qué sería? Bueno, yo tengo más de 35 años ya de recibida. Mi primer título en realidad era profesor en educación psicomotriz, así se llamaba en aquellas épocas la carrera. Con los años fueron surgiendo especializaciones y apareció la licenciatura. Así que en el 2017 pude cursar la licenciatura que no existía anteriormente, eh, pero bueno, básicamente el quehacer era el mismo. El título habilita más a la parte de investigación, pero el quehacer del psicomotricista es en el ámbito del consultorio, en el ámbito de la escuela, en un ámbito comunitario, donde intervenimos, trabajamos, habilitamos al cuerpo en sus diferentes expresiones para tener una buena calidad de vida, para tener un desarrollo armónico de las diferentes áreas, y acompañamos desde el nacimiento hasta los 99 años o más. Bueno, la verdad que amplio espectro, ¿no? Y bueno, y por supuesto, hoy vamos a tocar un gran tema, de la cual Judith no solamente es una especialista, sino que realmente también es una apasionada. Quienes la conocemos de alguna manera sabemos que su vida está asignada por la solidaridad. Pero la solidaridad no de quien tiene hacia quien no tiene, sino de compartir todo lo que se tenga a mano en recursos, lo que sea económico, en recursos técnicos, en recursos profesionales, en tiempo, en amor, en contención. Judith es una persona que toda la vida ha trabajado desde la solidaridad y que ha arrancado, como quien dice, comiendo arroz con tomate, es decir, no estamos hablando de alguien que ha tenido todas las posibilidades, que su cuna haya sido muy floreciente, sin embargo, siempre tuvo como norte la solidaridad. Y por supuesto, era obvio que se dedicara a una carrera como esta, donde tiene que, bueno, asistir a personas en general en la discapacidad. Y ella es coordinadora del área de discapacidad de Pilares, el centro donde está allí desde hace varios años con muchas otras profesionales y otros profesionales de áreas similares, áreas todas referidas a la psicología, a la fonoaudiología y demás. Judith, ¿qué nos podés decir
desde tu mirada, desde tu óptica, desde tu experiencia, desde tu corazón de la discapacidad? Wow. Bueno, la verdad que es muy amplio lo que podemos hablar. Yo un poco he tratado de pensar eh, qué significaba este encuentro hoy, y yo siempre he buscado oportunidades para poder hablar de la discapacidad desde un lugar de respeto, desde un lugar de consideración al otro como un semejante en todos los sentidos. Eh, Atravesamos momentos difíciles en este momento en discapacidad, pero no más difíciles que otros, porque cuando yo comenzaba mi carrera profesional hace tantos años, ni existía el certificado de discapacidad, ni las obras sociales se hacían cargo, o sea, vivíamos un mundo totalmente aparte de lo que después se conseguiría en derechos, ¿sí? Entonces, cuando hoy hablamos que está todo tan difícil, que hay mucha burocracia para poder acceder a estos derechos o para poder conservarlos, yo un poco me remonto a aquellas épocas donde no teníamos nada de nada. Así que mi trayectoria en realidad ha ido a la par de lo que ha sido la trayectoria de la discapacidad en Argentina. Así que he pasado por todas las etapas. Creo que hoy hablar de inclusión o de integración y demás, hay muchas palabras, muchos conceptos bonitos y nos falta mucho de la práctica. Así que me gustaría hoy tener esta posibilidad de hacer un llamado a cada uno de nosotros, de pensarnos cómo vemos la discapacidad. La discapacidad no es solo una silla de ruedas. La discapacidad no es una persona usando un bastón blanco. La discapacidad está en las veredas que no están para el uso de la silla de ruedas, la discapacidad está en los letreros que no están en braille, en todo lo que la sociedad no brinda, ahí está la discapacidad. El resto somos personas que necesitamos más o menos apoyos. No sé si se entiende un poco el concepto. No, no solamente se entiende, Judith, sino que se siente. Es decir, se nota que hablaste desde tu experiencia, donde has relatado cómo en los diferentes momentos de la discapacidad, pasando por este momento, pero has hablado desde el corazón. Y se nota eso, se nota desde tu sentimiento, de lo que vos sabes, pero de lo que vos sentís también. Judith, hay mucho, seguramente tendrás muchas anécdotas, seguramente tendrás emociones recordadas. ¿Qué fue? Puede ser linda, el recuerdo puede ser feo. No, no, en eso no discriminamos. Simplemente que nos cuentes alguna experiencia que la que recuerdes ahora, de algún paciente, de alguna situación que hayas vivido, de algo por lo que hayas pasado y que realmente nos muestre un poco, ¿no? Cómo es tu actividad, porque por ahí no podemos verlo hasta no conocer una historia completa. A ver, ¿te animás? Bueno, a ver, no voy a recordar a un paciente en particular, ni a una experiencia en particular, pero sí a una trayectoria, a una historia de vida quizá, que tiene que ver con pacientes que yo he visto de muy pequeñitos, por ejemplo, donde no podía, por ejemplo, conseguir la marcha independiente, o en los aprendizajes, donde había fallas en el aprendizaje cuando ya pasamos a la primaria y después había que elegir secundarias, donde el gran conflicto escuela especial, escuela común, eh, y estos pacientes que llegaron cuando no podían a lo mejor sostener la cabeza o no conseguían la marcha, se fueron haciendo grandes, y tuve la oportunidad de poder acompañarlos en cada hito de su vida, y hoy son adultos, adultos que no consiguen trabajo, adultos que no tienen un lugar donde seguir desarrollándose, y yo siento la gran falla de la sociedad, y en eso me involucro como parte de ella, no tener para ofrecerles oportunidades de llevar una vida común a la de cualquier otra persona, a la de cualquier otro ciudadano. Entonces, de aquellos pacientes tan pequeños que fuimos atravesando durante tantos años,
su desarrollo, sus desafíos. Hoy decíamos, ¿qué podemos ofrecerle desde nuestro lugar de trabajo? Y no, de golpe encontrarme con ellos yendo a una matiné inclusiva en Córdoba, haber disfrutado, verlos a ellos con su pulserita, como en cualquier boliche, con las luces, con todo apagado y luces psicodélicas y música fuerte, y volver hablando de todo ello, realmente es decir, la discapacidad o el abordaje de ella no puede quedar en aquellos primeros años donde uno hace estimulación temprana. El compromiso en la discapacidad debe ser para acompañarnos durante toda la vida, porque los desafíos a lo largo de toda la vida es la de cualquier persona cuando necesita independizarse. ¿Qué hacemos para que estas personas puedan vivir, independizarse, puedan vivir solos, con supervisión, con apoyo, pero puedan llegar a esa instancia? Dejar de infantilizarlos, de ser niños, son adultos. Bueno. Bien, si yo no recuerdo algo, por eso dije, no un caso particular, sino la de muchos pacientes, hoy me encuentra tratando de bucear qué puedo ofrecerles ya en esta edad adulta, que es intermedia, porque ni es el adulto mayor, ni es el joven de la secundaria, es esta edad intermedia donde se supone que la persona común llega a su máximo esplendor, a su máxima capacidad laboral, de desarrollo profesional, y ellos quedan ahí como dando vueltas en diferentes posibilidades que son mínimas y que no son ajustadas a lo que cada uno tiene como interés, como gusto y como posibilidad. Yo no sé si sirve o si responde a lo que vos me proponías, Darío, pero eso es lo que hoy y en este momento se me viene a la mente. Sí, totalmente, Judith. Charlie por acá. La verdad que es un placer escucharte y por allí se me despiertan un montón de preguntas, ¿no?, para hacerte y estaríamos horas hablando. Y pensaba en lo que decías y te quería preguntar, para vos, desde tu postura, desde tu óptica, ¿qué rol debemos tener la sociedad, los familiares de una persona que está en estos procesos terapéuticos, ¿no? Y también pensaba... qué hipócrita que es a veces la sociedad, ¿no? Porque es un puñado de personas los que se ocupan realmente de las personas con distintas discapacidades y el resto por ahí por un ratito decimos, uy, sí, le damos una manito y después nos olvidamos. Me tocó vivirlo ahora hace unos días, que estamos con esto del Mundial, que es una euforia, una locura y todos nos envolvemos en la bandera argentina. Y sin embargo, la selección de básquet de chicos con síndrome de Down salió campeona del mundo y prácticamente no salió en ningún lado. Digo, qué hipócrita, ¿no? A veces la sociedad también con estos temas. Absolutamente, porque estamos hablando de una selección, son atletas, son deportistas que se han preparado, que han dejado de hacer otras actividades, de dormir, de un montón de cuestiones de la vida diaria para dedicarle a su desarrollo deportivo para llegar a esta instancia. Entonces, también cuando los festejamos, cuando los celebramos o los nombramos, también muchas veces lo hacemos desde un lugar mirá qué bien, qué asombro. Claro. No, son deportistas. Tal cual. Esa es la postura, ¿no? Tal cual. Y están defendiendo los colores de nuestro país al igual que el resto, o sea, no hay por qué diferenciar, pero tampoco dejarlos allí como que no tiene importancia, o sea, tiene la misma importancia que el resto. Exactamente. Yo creo que los pasos que se han ido dando hacia adelante, así como hablo yo de tantos años atrás, son importantes. Claro. Vamos por buen camino, digamos, pero nos falta muchísimo. Por esto de la concientización para cada persona, como un poco vos, Charlie, decías recién, qué podemos hacer desde el lugar de cada uno. Uno puede, desde cosas muy chiquitas, la famosa arenita que ponemos en el día para que después se construya el mar, la playa y todo inmenso, es lo que también pasa en estas situaciones. Claro. Porque y de repente yo voy a poner, no sé, un negocio, tengo que pensar dónde voy a poner la cartelería, por ejemplo, en la vereda, para que no sea un impedimento para que pase una silla, para que se lo choque una persona no vidente. Hay muchísimas formas de ser inclusivos.
Hay Claro, muchísimas maneras, las tenemos que pensar y muchas veces no nos damos cuenta. claro. Entonces necesitamos personas que nos concienticen, que nos den ideas, si no capaz que no nos damos cuenta si no tenemos un familiar o un allegado en estas condiciones. Claro. Y Judith, ¿y qué mensaje le dejas a las familias que están acompañando, ¿no? Que de repente uno, digo, tiene que luchar con esto de ver estas cosas, ¿no? De la falta de incluir y demás, y te enoja y te molesta. Y bueno, ¿qué mensaje le dejas a esas familias que tienen que acompañar a un familiar con alguna discapacidad? Y es el recorrido de las familias que tienen que acompañar a una persona con discapacidad. Es muy arduo, es agotador, eh, conflictúa mucho en diferentes situaciones, porque estamos hablando que se presentan todas las situaciones de la vida de una persona común, también la debe atravesar la persona con discapacidad. Entonces, permanentemente nos está interpelando cómo proceder. A la familia siempre trato de llevarles un mensaje esperanzador, decirle, acá estamos, nosotros vamos a colaborar, sabemos que no es fácil, que es difícil, pero justamente está en poder acercarse a los lugares adecuados, donde puedan ser acompañados, donde puedan ser contenidos y sostenidos para llevar esta tarea adelante. Esto es tarea de los profesionales, es tarea de los políticos y es tarea de cada uno, porque como digo, si por ejemplo una familia tiene un niño que ha empezado a independizarse y a hacer compras, por decirlo de alguna manera, puedo ir a hablar con el almacenero, hablando de lugares pequeños, no de una gran ciudad, pero en los barrios, para decir, va a venir a comprar, va a traer tal dinero o debe llevar tal forma. O sea, todos nos podemos incluir desde algún lugar. A las familias se les hace muy cuesta arriba eh, tener que andar abriendo estas oportunidades. Estas deberían darse desde un marco social y político de manera espontánea, pero como no están, le toca a los profesionales y a la familia ir abriendo estos caminitos, estas posibilidades. Eh, Todas las personas que atraviesan alguna discapacidad, que a veces son transitorias y a veces son para toda la vida, merecen tener oportunidades en todas las áreas del desarrollo. Yo un poco en esto de ir acompañando a los chicos que van creciendo, me he ido involucrando también con todo lo que tiene que ver en el desarrollo de las posibilidades del amor en la discapacidad, y hablar a las familias de este tema realmente los deja en un lugar de mucha perplejidad. ¿Cómo se aborda? ¿Cómo se los acompaña? ¿Cómo se arma un contexto que sea cuidado para cuando estos adolescentes se van haciendo más grandes y necesitan también vivir con derecho, dignidad, además, este desarrollo que para cualquiera está al alcance de la mano, para ellos no. Entonces, buscar a otros padres, buscar las asociaciones de padres que van haciendo caminito, y hay muchísimas, y suelen estar organizadas, por ejemplo, los padres de las personas con autismo, los del síndrome de Down, cualquiera de ellos que estén al alcance donde la familia se pueda llegar, seguramente va a ser de apoyo y de asesoramiento, de guía, porque son papás que ya tal vez ya atravesaron esa parte que esta familia aún no llegó. El apoyo, la unidad, el estar entre todos y buscar personas, información en personas, no en la guía, no en estos consejos fáciles que suelen salir fáciles y rápidos, porque en discapacidad nada es rápido, nada es fácil. Judith, quienes te estamos escuchando atentamente, no podemos dejar de reconocer con el aplomo, la seguridad, la experiencia, pero sobre todo con la pasión que hablas, ¿no? Y creo que nos estás metiendo en ese mundo al que a veces le esquivamos, porque hay que ser honestos, uno siempre trata de esquivar, si no le toca en persona, trata de esquivarlo, y no sé por qué tenemos esas pavadas ancestrales todavía, ¿no? Porque las podemos definir así, esas tonterías culturales que arrastramos y que, bueno, gente como vos y como tanta otra, ¿no? En este país y en el mundo,
no tantas, pero bueno, son muchos ya, están trabajando en pos de cambiar esta realidad. Te vamos a hacer escuchar un extracto de una nota que casualmente se hizo ayer en uno de los programas que sale en esta emisora, Buenas tardes China, que conduce Jairo Strache de la ciudad de Buenos Aires, donde le hacían una nota a Gonzalo Gil. Gonzalo Gil es una especie de divulgador de la discapacidad, pero con una particularidad. Él tiene una discapacidad, él por ejemplo no habla, entonces con su tablet él va escribiendo y tiene una aplicación que le va traduciendo con una voz robótica lo que va diciendo. Y él usa mucho el humor, porque él dice que con el humor puede llegar mucho más adelante. ¿Querés escuchar? Es un fragmentito de esa nota, es muy interesante poder escucharla, Judith. Gonzalo Gil. Sí, sí, perfecto. Me importa mucho qué función tiene el humor en tu comunicación, porque yo te conocí por la parte del humor. Vos tenés tu libro que habla de muchos temas de derechos, de inclusión, de discriminación, pero sin dejar de cagarte de risa en un momento, y con mucha acidez. Me interesa qué es en tu vida el humor, qué te agregó, cómo lo metiste, por qué vas por el humor, cómo lo vivís eso. Esto también ya se lo adelanté, pero ¿no? Pero suena así como fluido. El humor en mi vida fue y sigue siendo un mecanismo de defensa. Desde chico entendí que había dos opciones: ser el boludo del curso o ser el primero en hacer el chiste. Elegí la segunda, no porque fuera simpático, sino porque era la única manera de que no me destrozara. Después entendí algo más incómodo: el problema nunca fue mi discapacidad. El problema fue una sociedad que cree que burlarse del diferente es un deporte nacional. Por eso hoy hago humor, porque es dinamita envuelta en papel de regalo. Hace reír, baja las defensas y, cuando termina la carcajada, deja una pregunta incómoda. La discapacidad no necesita humor condescendiente, necesita dejar de ser el blanco fácil. El mejor chiste no es el que se ríe de la discapacidad, es el que deja en ridículo a los prejuicios. El que deja en ridículo los prejuicios. Qué interesante, ¿no? Bueno, fíjate con esa voz robótica, porque es una aplicación la que está usando allí Gonzalo Gil. Muy rápidamente explicó por qué se dedica al humor y por qué con eso puede ayudar a que entendamos y básicamente aceptemos la discapacidad, ¿no? Sí, mira, si me permitís, esto cuando nosotros decimos aceptar la discapacidad, ¿desde qué lugar decimos que tenemos que aceptar? O sea, nos ponemos del lugar que tenemos la posibilidad y la potestad de aceptar al otro. En realidad, aceptamos al común, aceptamos al niño típico, o sea, estamos todos con todos. No desde un lugar de aceptación, sino un lugar de vos estás al lado mío. Estamos en el mismo planeta, bajo el mismo cielo. Entonces, esto de la aceptación tiene que ver más con un paradigma anterior, donde ahí están los normales, que deben aceptar y poder incluir a los que no lo son. Esto ya quedaría un poco atrás si nos pensamos a todos iguales con diferentes necesidades, ¿sí? Entonces todos nos tenemos que aceptar a todos. El discapacitado también tiene que aceptar al típico, ¿sí? Desde ese lugar, porque todos tenemos el mismo derecho de habitar este mundo. Tal y cual, con respecto al humor, perdón si he sido como así, pero me diste el pie justo para poder transmitir un poco esto, que son nuevos paradigmas, ¿sí? Tal cual, nuevos paradigmas de la discapacidad. Y es cierto lo de la aceptación, ¿no? Desde qué rol, desde qué lugar, desde qué puesto nos ponemos a aceptar. Pero bueno, si tomamos también la iniciativa de todos aceptarnos en todo, tal vez seríamos un mundo mucho mejor, más allá de la discapacidad o no. ¿Y del humor qué me decías, Judith? Y del humor, en realidad, creo que es un modo, al principio comienza siendo un poco una manera de defenderse. Sí. Si yo a mí misma me digo algunas cosas, es como que me estoy adelantando para que el otro no me la diga, me la estoy diciendo yo. Si estoy, no sé, por ejemplo, si estoy gorda, si estoy canosa, digo, cuando uno lo dice así, se anticipa que el otro le diga algo. Entonces, inicialmente son como ensayos de una defensa,
digamos. Y después empieza a ser cada vez un poco más liviano, más llevadero y hasta terapéutico, poder llevarlo con humor, poder sentir que esto es parte de lo que a mí me forma y me trae estas consideraciones o estas cuestiones que hacen que yo sea diferente a otros y necesite valerme de algunos recursos para funcionar. Entonces el humor pasa a ser un intermediario entre eso, un nexo mucho más sano que el agravio, mucho más rico y más amigable que cualquier otro tipo de vínculo. No sé si conocen, Lucho Miranda es un humorista chileno. Sí. Él tiene una discapacidad y bueno, él refiere que, él nació con esta parálisis y siempre decía qué es lo que iba a hacer cuando sea grande, y en su familia buscaban qué otras oportunidades iba a tener para desarrollarse, y él sentía que para él era el humor. Él es humorista. ¿Cómo podía ser humorista si tiene una discapacidad? Tiene discapacidad motriz, tiene discapacidad para hablar, o sea, es realmente una discapacidad que uno diría que en dónde se podría desarrollar esta persona. Él apuesta al humor y apuesta a un oficio o a una profesión de humorista. Hoy llena teatros en todas partes del mundo y todo su público es discapacitado. La mayoría del público que asiste tiene una discapacidad y juntos arman esa función hablando de la discapacidad, de lo que no se puede, de los inconvenientes que tiene, pero no desde un lugar de dolor, no desde un lugar de la falta, de la falla, sino del humor que se puede generar entre todos sin hacer mal, sin dañar, porque no se hace desde un lugar de discriminación, sino desde un lugar de respeto. Sí, no se hace desde el lugar del circo. Sí, Lucho es un pero excepcional comediante. Casualmente un amigo, y eso también está avanzando mucho. Un amigo hace poco, mientras comíamos un asado, me decía, ¿viste este comediante? Claro, yo arranqué como arranca y empecé a mirar y claro, entendí rápidamente que se trataba de una persona con una gran discapacidad, pero también una gran capacidad de hacer reír, un comediante excepcional. Y bueno, ese es también es una forma de mostrar de que, bueno, de alguna manera yo me paré en ese lugar y digo, si yo me siento en ese escenario, se van todos. Y allí estaba él con una gran capacidad de comedia. Estamos hablando con la licenciada en psicomotricidad Judith Campos. Y bueno, para ir finalizando este hermoso recorrido por todos estos temas, este tema central, ¿no?, de la discapacidad, pero también de toda la trayectoria y la vida profesional de Judith, te voy a hacer por mi parte una última pregunta. Judith, ¿por qué haces esto? ¿Por qué hago esto? En realidad, yo en tercer año de la secundaria, o hasta tercer año de la secundaria, dije que iba a ser abogada. Me había hecho mi cartelito y todo, que iba a ser abogada. En cuarto año dije, voy a ser asistente social, ya lo social me tiraba un poco. Y en quinto año, que en aquella época era hasta quinto año, no tenía ni idea, solo tenía un poco como un ideal de decir, quiero hacer algo con los chicos con discapacidad cuando no están ni en su casa ni en la escuela. Ese fue mi norte, y llegué al Instituto Cabret, donde en esa instancia era el lugar donde se hablaba y se trabajaba con discapacidad, y me dijeron, y bueno, hacer psicomotricidad y después ves. Y así llegué a esta profesión, a la que amo profundamente, y hace muy poquito me encontré con quien fue mi profesora de educación física en la secundaria, y la verdad que era muy dura, muy exigente. Tenía quienes la amaban, las que eran deportistas, y las que lo odiaban porque no podíamos encestar en pelota sexto. Y yo le decía a ella que aunque no lo crea, esta persona no la vi nunca más, la volví a encontrar ahora, aunque ella no crea las palabras que ella nos decía cuando decía, usted puede, nos exigía hacer más abdominales, más correr. Ese usted puede de alguna manera quedó en mí como el que se puede, desde donde estemos, desde el lugar que podamos, con las habilidades que tengamos y con las que no tenemos, algo mejor se puede hacer. Ese es mi lugar, intentar que el otro y yo misma
hagamos algo mejor con eso que tenemos. Bueno, Judith, un placer haber charlado con vos en esta mañana, escucharte. Como siempre le decimos a las personas que se suman a nuestra mañana, esperemos que no sea la primera y la última charla, sino que tengamos varias charlas de este tipo, porque realmente hay que hablar de estos temas. Así que, bueno, agradecerte por tu tiempo y agradecerte por tu trabajo también, ¿eh? No, para mí ha sido un gusto realmente impensado para mí, porque creo que es la primera vez que tengo esta oportunidad así. Agradecerles a ustedes el interés, la divulgación, la posibilidad y el amor por lo que hacen, porque solo así se abren estas puertas. Así que la agradecida soy yo. Bueno, muchas gracias, que tengas un lindo día. Igual para ustedes, un cariño grande. Bueno, ahí hablábamos con Judith del Valle Campos, licenciada en psicomotricidad, egresada del Instituto Cabret. Bueno, una charla realmente espectacular que tuvimos y qué interesante, ¿no? Todo lo que se me venían personas a la cabeza cuando charlábamos con Judith. El caso de una noticia reciente, Esteban Bullrich, que acaba de renunciar al PRO, que otro... Yo me imagino en esa situación y no sabría que no haría nada, no sé, me hundiría en una tristeza, en una angustia, y vos decís, este tipo que no puede mover nada, ni una parte de su cuerpo, sigue activo a través de otra aplicación y con sus valores intactos, porque renuncia, porque considera del que el PRO ya no tiene los valores. Claro, podés desde el lado político estar de acuerdo, ¿no? Todo lo que vos quieras, pero yo hablo de su discapacidad, que no puede mover nada de su cuerpo y decís la fuerza que tiene para salir adelante, ¿no?